Muy buenas, hermanos, familia, amigos. Reciban un cordial saludo, nuevamente agradecido al Dios y Padre que nos permitió llegar a este domingo. Nuevamente con la palabra de Dios, que es lo más importante. Todavía tenemos esta gran libertad de predicar la palabra. Vendrá un día quizás donde ya no tenemos esta oportunidad. Y lo que nos quede será el conocimiento que hemos adquirido, porque será lo único que no nos pueden quitar, ni prohibir, ni robar, ni nada, lo que tengamos almacenado de la palabra de Dios. Esto nos pueden quitar, pero no el conocimiento. Por eso es tan importante que leamos y estudiemos y almacenemos. Pablo hablaba a los colosenses en el capítulo 3 que la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Llenar bien la alacena, estar equipados por si acaso. Hoy volvemos a hablar en cuanto al temor al Señor. Esto es clave, es muy importante. Es decir, esto va a traer mucha bendición. Estuvimos hablando de un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana. Dice, estoy en Hechos capítulo 10. Vamos a recordar un poco aquí los primeros versículos. El versículo 2, era un hombre piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo, y oraba a Dios siempre. Y el ángel que se le apareció en el versículo 6 le dice el versículo 5, envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Versículo 6, posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ya vimos eso hace unos 15 días. Él te va a decir lo que es necesario que hagas, porque tú estás haciendo muchas cosas que no son necesarias para la salvación, porque aquí lo que veo yo es salvación. Este hombre lo que buscaba era salvación, pero la estaba buscando por el lugar equivocado, por buenas obras, por limosnas, por oraciones y todas estas cosas. Pero era un hombre temeroso de Dios con toda su casa, su esposa, sus hijos igual. Y Dios responde esas oraciones, se las respondió a él. Vino un ángel y le dijo unas cosas muy importantes. Envía a Jope y haz venir a Pedro, y él te dirá lo que es necesario que hagas. Ya vimos eso, y fueron algunos hombres enviados por el Espíritu Santo. Le dijo Pedro, no te vayas a negar, tienes que ir y hablar allá con Cornelio. Y él vino y habló, y cuando llegó, la casa estaba llena de gente. O sea que Cornelio preparó a toda su familia y le dijo, alguien importante viene a hablarnos cosas muy importantes. Así que reunió a su familia y todo. Habíamos quedado, creo que en el versículo 33 del capítulo 10. Así que luego que envié por ti y tú has hecho bien en venir, ahora pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Y menos mal que buscaron a Pedro, y hablaba palabra de Dios. Que estén escuchando ahí, de pronto dice, bueno, queremos saber qué es lo que habló Dios, qué es lo que necesitamos hacer, o lo que sea. Pero mandan a otro ignorante de la palabra, pero menos mal que se vino, buscó al apóstol Pedro. Vamos a leer esto porque aquí suceden cosas muy importantes. Versículo 34. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Incluso dice, Dios no oye al pecador. Pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Y aquí hay uno.
Así que Dios se agrada en toda nación del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Recuerde, Pedro está hablándole a un grupo de personas, toda la familia de Cornelio, y les está hablando esto. Versículo 37. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y Pedro sigue hablándoles, y nosotros somos testigos de todas estas cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándolo en un madero, y a este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase. Lo que está predicando Pedro aquí a este grupo es lo que se llama evangelio, las buenas nuevas, buenas noticias de que Cristo ya murió por sus pecados. Según lo que decían las Escrituras, fue muerto, sepultado y resucitó al tercer día, de acuerdo a lo que decían las Escrituras. Este es el evangelio. Tal vez les diría, esto es lo que ustedes necesitan. Están haciendo más de lo que Dios les está demandando para la salvación. Es fe. Creer en aquel que murió y resucitó por ustedes. Y Pedro les está hablando un buen mensaje aquí. Es hablando de Jesucristo, de la muerte, de la resurrección, el evangelio. Versículo 40, vamos a leer el 40. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, y nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Así que dice Pedro, Él no se manifestó después de la resurrección a todo el pueblo, sino a nosotros. Y yo soy uno de los testigos que estuve ahí escuchando, comiendo y bebiendo con Él. Así que era un hombre con autoridad tremenda. Versículo 42. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Así que no es cualquier cosa. Así que Cornelio, las limosnas Dios le pague, las oraciones subirán como incienso a la presencia de Dios y todo lo demás para memoria tuya, pero no para salvación. Aquí está el Salvador. Versículo 43. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Dan testimonio todos los profetas, que los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Y mire lo que sucede en el versículo 44. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Eso es salvación. Este es el sello de garantía. Estas son las arras, el Espíritu que Dios les da o nos da como anticipo de todas las cosas que vendrán, y ya lo cogieron ellos. Y Pedro no está haciendo una invitación que si ustedes creen y hacen esta oración y lo reciben y lo aceptan, nada. Cayó el Espíritu Santo. Seguimos leyendo. Pero esto es clave, porque si usted no tiene el Espíritu Santo, no es de Dios, dice Pablo en Romanos capítulo 8, versículo 9. Porque nosotros no somos de los que andamos en la carne, sino en el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en nosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Así que estos ya están asegurados. Pero vienen cosas importantes que pasamos por alto. Bien, volvemos a leer el 44. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso.
Y los fieles, fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Estamos hablando de un gentil, el primer gentil que está recibiendo el Espíritu Santo. Yo soy un gentil, los que no somos judíos. Y se admiraban los judíos de que también sobre los gentiles haya llegado el Espíritu Santo de Dios. Por eso decía Pedro, ahora conoce que Dios no hace acepción de personas. Para Él lo mismo le son los gentiles que los judíos. Y nos trata por igual. Versículo 46, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Mire lo importante aquí, que el Espíritu Santo y el bautismo van de la mano. Yo lo veo como el premio, el regalo que da Dios al que le cree. Y se bautiza, recibe el Espíritu Santo. Pero aquí se lo dio de antemano, y es lo que a veces confunde. No se habían bautizado, pero recibieron el Espíritu Santo. Entonces Pedro dice, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Lo recibimos igual, gentiles y judíos lo hemos recibido. Pero ahora tienen que bautizarse. ¿Hay alguien que impida el agua aquí para que ellos se bauticen? Y hace la pregunta. Versículo 48. Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Y los bautizó. ¿Recibieron el Espíritu Santo? Sí. Ahora tienen que bautizarse. Ahora vamos al capítulo 8, que hay algo que sucede que es lo contrario. Se bautizan, pero no han recibido el Espíritu Santo. Hechos capítulo 8, versículo 12. Pero cuando creyeron a Felipe que anunciaba el Evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Recibían el Espíritu Santo. Vienen de Jerusalén a Samaria Pedro y Juan y dice, a ver, ¿quiénes se bautizaron aquí? Hombres y mujeres, habría un buen grupo, pero no han recibido el Espíritu Santo, no han recibido el regalo. Como dice en Hechos, capítulo 2, versículo 38, dice Pedro, cuando le preguntaron, varones hermanos, ¿qué haremos? Arrepiéntanse y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibirán el regalo del Espíritu Santo. Yo veo que ese es el regalo que da Dios al que le cree y se bautiza, tenga el Espíritu Santo. Yo hablo esto y esto causa mucha controversia, porque yo entiendo, por eso hablaba en un video del miércoles, de mí hablarán muchas cosas, buenas y malas, pero es lo que dice la palabra de Dios. Estas dos cosas van de la mano, el bautismo y el Espíritu Santo. Así que diría Pedro, todos los que se han bautizado, los que le creyeron a Jesucristo y fueron bautizados, como dice en Marcos, capítulo 16, versículos 15 y 16, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura, así como Pedro se lo predicó a Cornelio. El que creyere
y fuere bautizado, será salvo, mas el que no creyere será condenado. Aquí habla de que cree, se bautiza, recibe el Espíritu Santo. Y esa es la clave de todo, es el Espíritu Santo. Y si yo lo recibo después de ser bautizado y salir del agua, estamos, como digo, hablando de algo muy importante. Como Cristo lo recibió el Espíritu Santo después de ser bautizado y salir del agua. Así que Pedro y Juan dirían, todos los que fueron bautizados acá por Felipe, hagan una cola o lo que sea, o vengan acá, porque ustedes van a recibir el Espíritu Santo, y recibieron. Pero a lo que voy es a esto. Los gentiles recibieron el Espíritu Santo sin haberse bautizado, pero después dijo Pedro, vengan para ser bautizados, porque las dos cosas van juntas. Y aquí fueron bautizados y no habían recibido el Espíritu Santo, pero vinieron desde Jerusalén a Samaria para colocar las manos y orar y que recibiesen el don del Espíritu Santo. Estas cosas son muy importantes y hay que hablarlas tal como están. Aquí está escrito y no hay vueltas que darle. Así que dijo Pedro, volviendo al capítulo 10, ¿hay alguien aquí que impida que el agua para que estos sean bautizados? O como dijo Felipe en el capítulo 8, el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y lo único que impide ser bautizado es la incredulidad. Por eso dijo Felipe, si crees de todo corazón bien puedes. Y dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y descendieron ambos al agua, porque creyó. Bien, llegamos al capítulo 11, vamos a ver hasta dónde llegamos acá. Hechos, capítulo 11. Oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea, que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Qué importante, oyeron que Dios está haciendo cosas extraordinarias. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, diciendo, ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Pedro, es abominación que un gentil entre, que un judío entre a la casa de un gentil, y tú has entrado y has comido ahí. Pero Dios está abriendo la puerta. Él dijo, no llamen común o inmundo lo que Dios ha limpiado. Dios está haciendo la obra acá. Entre ellos no se llevaban, pero Dios está haciendo la obra. Entonces le llamaron la atención y disputaban con él diciendo, ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos? Porque no son de la circuncisión, no es judío. ¿Y has comido con ellos? Entonces comenzó Pedro a contarles por orden lo sucedido, diciendo, estaba yo en la ciudad de Jope orando y vi en éxtasis una visión, algo semejante a un gran lienzo que descendía, por las 4 puntas era bajado del cielo y venía hasta mí. Cuando fijé en él los ojos, consideré y vi cuadrúpedos terrestres y fieras, reptiles y aves del cielo, y oí una voz que me decía, levántate Pedro, mata y come. Aquí venía cantidad de animales inmundos que no era permitido comer, pero es lo que yo he dicho. Yo pienso que los animales inmundos que están aquí, esos nos representan a nosotros, los gentiles. Así que dice el Señor, Pedro, levántate, mata y come. Y dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda entró jamás en mi boca. Entonces la voz me respondió del cielo por segunda vez, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y esto lo hizo 3 veces y volvió todo a ser llevado arriba al cielo. Y aquí él está contando todo lo que pasó para justificar todo lo que ha hecho. Pero sigamos leyendo un poquito, que aquí vamos a llegar al versículo clave. Y esto se hizo 3 veces y volvió todo a ser llevado arriba al cielo. Y he aquí, luego llegaron 3 hombres a la casa donde yo estaba, enviados a mí desde Cesarea. Y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar.
Dios era el que estaba haciendo la obra acá. Fueron también conmigo estos 6 hermanos y entramos en casa de un varón, quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso en pie y le dijo: envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Versículo 14. Aquí es un versículo muy importante. Él te dirá palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Acá le dice en el 10:33, así que luego envié por ti y tú has hecho bien en venir. Ahora pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todas las cosas que Dios te ha mandado. Y aquí lo que habla es, Él te hablará, dijo el ángel, palabras por las cuales serás salvo tú y tu casa, y ya se las predicó. Es Cristo, aquel que ungió Dios con el Espíritu Santo y anduvo haciendo bienes, dice el versículo 38, sanando a todos los oprimidos del diablo, porque Dios estaba con él. Luego dice, este Jesús, el que Dios ha puesto, todos los profetas hablan de él, que el que en él cree tendrá vida eterna, perdón de pecado. A él fue muerto, lo mataron, pero Dios lo levantó, lo resucitó, está vivo y es el Salvador. Y ellos ya le creyeron. Es Jesucristo el Salvador, no es Pedro, es Jesús. Así que, Cornelio, tú estás haciendo demasiadas cosas que Dios no demanda para la salvación. Esto es lo que te manda hacer, por las cuales serás salvo tú y tu casa, solamente por medio del Evangelio, las buenas nuevas de Jesucristo, que Jesucristo ya murió por ti, le estará diciendo a Cornelio, y por todos los que están aquí. Ya Él pagó por sus pecados, ya murió y fue sepultado para justificar a todo aquel que cree, y el que creyere y fuere bautizado será salvo. Dijo Cristo el Señor. Mas el que no creyere será condenado. Y aquí creyeron palabras por las cuales serás salvo tú y tu casa. Y estas mismas palabras son las que Dios envía a los que están allá al otro lado, por las cuales serán salvos tú y tu familia, si es que todos creen también. Seguimos leyendo. Versículo 15. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Dios no ha hecho diferencia aquí, dice. Dios no ha cambiado, sigue siendo el mismo con todos. Él hace salir el sol sobre justos e injustos, llueve sobre buenos y malos y todo. Entonces dice, y cayó el Espíritu Santo sobre ellos como al principio. Recuerda que Pedro está hablándole a los que lo citaron en Jerusalén para ver qué era lo que había hecho, y él les está explicando. Versículo 16. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo, Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Importantísimo lo que dice Pedro aquí. El Espíritu cayó igual que nosotros al principio, que hemos creído en el Señor Jesucristo. ¿Quién era yo para decirle o estorbar a Dios? Y es lo que hacemos muchas veces, pero bueno es cuando manda un hombre que tiene el conocimiento y sabe qué fue lo que hizo Jesucristo. Mire, daba testimonio. Nosotros estuvimos con Él, comimos, bebimos, lo vimos desfigurado, lo vimos crucificado, lo vimos muerto, lo vimos resucitado, lo vimos ascender a la diestra del Padre. Todo lo vimos nosotros, y ese es el que Dios ha puesto aquí para salvación. De Él es que hablan todos los profetas, que todos los que en Él creyesen recibirán perdón de pecados por su nombre. Él fue el que murió.
Él fue el que resucitó para poder justificar a cualquier pecador que por medio de la fe en Él le crea. Sea bautizado, recibe el Espíritu Santo y se salvó. Esto es muy importante lo que están hablando aquí. Así que dice Pedro, ¿quién era yo que pudiera estorbar a Dios? Dios está obrando aquí. Él fue el que el Espíritu Santo mandó a estos hombres. El ángel le habló que me mandara allá. Así que Dios está obrando, y está obrando con un pueblo que no era pueblo, y está llegando a los pies de Cristo también, los gentiles. Versículo 18. Entonces, oídas estas cosas, callaron. Recuerde, él está explicando qué fue lo que pasó y por qué entró en la casa de Cornelio y por qué comió y por qué se quedó y todas estas cosas. Ya le explicó. No llamen común o inmundo lo que Dios ha limpiado. Dios los ha aceptado también. Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo, ha dado Dios arrepentimiento, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Dios ha dado arrepentimiento a los gentiles para vida. Y otro detallito acá, Dios es el que da el arrepentimiento. Ahora en Timoteo, creo que es Primera de Timoteo, segunda, capítulo 2, versículo 24 en adelante, que dice que el siervo de Dios no debe ser contencioso, sino amable para con todo, sufrido, que sepa poner también la palabra y que hable la palabra y trate de librar a aquellos que están oprimidos por el lazo del diablo. Quizás Dios les conceda que se arrepientan y sean salvos. Dios es el que concede el arrepentimiento, y cuando a veces decimos, si usted no se arrepiente de todo corazón, yo cuando escucho eso digo, si Dios no le da el arrepentimiento a este, ninguno se arrepiente. Por lo general todo el mundo dice, ¿de qué me arrepiento? Si yo no le hago mal a nadie, yo estoy bien con Dios, yo leo la Biblia, yo voy a la iglesia, ¿de qué me tengo que arrepentir? No sé, pero Dios dice que se arrepienta de sus pecados. ¿Cuál? Si Dios no da el arrepentimiento, como dice acá, dijeron, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Ya ni esto lo pide Dios allá en Juan, en Marcos capítulo 16, 15 y 16, dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y quien lo habló fue aquel que murió y resucitó por mí. Y yo le creo y seguiré hablando lo que él habló, porque yo le aprendo a él. Estoy leyendo, dándole vuelta a la Biblia, pero estoy por el capítulo, por el Evangelio de Juan, donde él habla mucho. Hablo las palabras del que me envió. Yo hablo lo que he visto y he oído de mi Padre, y eso es lo que yo les doy. Y yo trato de hacer lo mismo. Lo que él dijo, eso yo lo predico. Así que tomemos la palabra como está y no nos encontremos tal vez como dijo el Señor Jesucristo en Marcos capítulo 7, versículo 7, en vano me honran, enseñando como doctrina mandamientos de hombre, porque estamos hablando cosas que no dice la Escritura y estamos quitando o agregando. Bien, se nos fue el tiempo y esperemos que entendamos que todo esto lo está haciendo Dios por un hombre temeroso de Dios o una familia temerosa de Dios. Le llegó la salvación. Dios los honró. Tremendo todo lo que Dios hizo, porque son hombres que temen, que toman en serio lo que Dios dice y andan en sus caminos. Y Dios les dio esa salvación tremenda. Mire todo lo que Dios hace, pero porque mira un corazón. Jehová habló a Moisés diciendo, habla a Aarón y a sus hijos y diles, así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles,
Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel, y yo los bendeciré en el nombre del Señor. En el Salmo 122, versículo 6, la palabra dice: pedid por la paz de Jerusalén y sean prosperados los que te aman. Amamos a Jerusalén y pedimos por la paz de Jerusalén, pedimos por aquellos países donde alguno de nuestros familiares se encuentre, en mi caso Colombia, y pedimos por Ecuador, el mejor donde Dios nos tiene, y por nuestro presidente Guillermo Lasso, por sabiduría y prudencia que él pidió para gobernar, y bendecimos al Estado de Israel. En el nombre de Jesús Nazareno, el Rey de los judíos, y el pueblo del Señor dijo: amén.